nombre es Raúl Sergio Salinas Sánchez. Estoy estudiando la licenciatura de Finanzas. Voy en mi sexto tetramestre y voy a hablar sobre los temas que abarcamos este parcial. Y soy equipo con mi compañera Dorothy Rojas. Bueno, primero que nada, la relación que tienen los temas que abarcamos este parcial con mi carrera, considero que son muy importantes, ya que, bueno, en general creo que el derecho mercantil tiene relación directa con cualquier carrera que se enfoque en los negocios. Y ya que esta materia la cursamos personas que somos del área de negocios, creo que es muy importante para todos. Y los temas me parecieron muy interesantes. Y voy a empezar con el tema de las sociedades mercantiles. Y bueno, en primer lugar, yo encontré que en México existen 6 tipos de sociedades mercantiles. Primero voy a compartirles algunas características generales y después miré una por una. Bueno, las características de una sociedad mercantil son que son un ente colectivo con un interés o propósito común. También uno de ellos es el propósito de obtener ganancias a través de actos lucrativos. También comparten la contribución a las pérdidas por riesgo de negocio en todos los socios. Necesitan que cada socio aporte una contribución patrimonial, por así decirlo, y requiere de una transacción comercial de una compraventa. Bueno, la primera sociedad es la sociedad en nombre colectivo. Existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de obligaciones sociales. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios. Cuando en ella no figuren todos, se añadirán las palabras y compañía o equivalentes. Bueno, esta es la primera sociedad. La segunda es la sociedad comándita simple. Y esta se comprende de uno o varios socios cománditos que responden de manera ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Y esta se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de la palabra y compañía u otros equivalentes. La siguiente sociedad es la sociedad en comándita por acciones. Existen 2 tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. La diferencia es que su capital se representa por acciones. Esto se refiere a que todos los socios están obligados a las mismas responsabilidades. Bueno, el siguiente tipo de sociedad es la sociedad de responsabilidad limitada. Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables. La siguiente, la sociedad anónima, es de las más comunes. Es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones solamente. El mínimo capital en esta sociedad es de 50,000 pesos y las reservas representan el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% de capital social fijo. Y por último tenemos la sociedad cooperativa y esta ofrece rendimientos por trabajo o por consumo y todos los socios pertenecen a la clase trabajadora. La responsabilidad puede ser limitada o suplementada. Bueno, el siguiente tema del que les voy a hablar son de los elementos fundamentales del contrato de una sociedad. Estos se dividen en elementos esenciales y elementos de validez. Los elementos esenciales son los de consentimiento y los de objeto. Los elementos de consentimiento, estos se refieren a que tienen que seguir las reglas generales para la manifestación de la voluntad. Las personas contratantes deben poseer capacidad jurídica, así como plena capacidad de obrar en el momento de perfeccionarse en el contrato. Esto quiere decir que no cualquier persona puede entrar dentro del contrato de la sociedad, o sea, no puedes meter a cualquier persona nada más por así meterla, entonces tiene que ser con su total consentimiento. Y el de objeto se refiere a la actividad que se realiza, no debe ser contraria a la ley y debe ser posible. Y bueno, los elementos de validez se refieren a se dividen en dos, en los de capacidad y los de forma.
Los de capacidad se refieren a que el contrato de la sociedad debe constar por escrito para ser válido, o sea, debe estar por escrito para que este tenga su validez, obviamente, y basta con un documento privado, pero cuando se aporten a la sociedad bienes cuya transferencia tenga que constar en escritura pública, el contrato de la sociedad deberá observar esta formalidad. Y la forma se refiere a que debe cumplir con ciertos requisitos como el nombre y los apellidos de los otorgantes, la razón social, el objeto de la sociedad y el importe de capital social. Bueno, el siguiente tema del que voy a hablar son los sujetos del derecho mercantil. Estos se refieren primero que nada a todas las personas que intervienen en un acto de comercio, o sea, cualquier persona. Y los primeros de los que les voy a hablar son de los comerciantes, que primero que nada la característica de un comerciante es que debe tener una persona debe tener la capacidad legal, debe estar en una sociedad constituida o sociedades extranjeras, por lo cual para que una persona se considere comerciante, pues puede ser una persona física o moral. Pero también aquí entran los comerciantes o el comercio accidentalmente, que se refiere a cuando una persona, a pesar de no contar con un negocio, sí se llama comerciante por el simple hecho de comprar o vender de forma casual y regular. Entonces el comerciante casual también pues queda sujeto a las leyes mercantiles. Y por último también tenemos a los actos de comercio mixtos, que estos son aquellos en los que una de las partes lleva a cabo la acción de comercio y la otra lleva a cabo la parte del acto de manera civil. Bueno, el siguiente tema del que les voy a hablar es de las sociedades mercantiles irregulares y sus consecuencias. Las sociedades mercantiles irregulares son aquellas cuyo acto de constitución no se hubiese hecho constar en escritura pública, o habiéndose cumplido con esta formalidad no se inscribió en el registro público de comercio, que como sabemos es un requisito necesario para formar una sociedad. Y existen dos efectos, que son los internos y los externos. Los internos se refieren a los efectos entre los socios y la responsabilidad de los representantes, ya que de no cumplir con las formalidades para la constitución de una sociedad mercantil, no es un elemento que permita a quienes realizaron el acto incumplir con sus compromisos estipulados. Además de que los representantes de las sociedades mercantiles, como regla general, no quedan obligados por los actos que realizan en nombre de sus representantes. Y los efectos externos se refiere a los de personalidad jurídica, ya que la personalidad les permite la celebración de los actos jurídicos frente a terceros y se obligan a términos pactados, independientemente de la responsabilidad de los representantes. Hola a todos, mi nombre es Dorothy Rojas, estudio el sexto tetramestre de la carrera de finanzas y como comentó hace un momento mi compañero Raúl, nos tocó a nosotros dos hacer equipo durante esta actividad integradora del segundo parcial. Y vamos a tocar varios temas de lo que vimos y cómo lo podemos aplicar en nuestra carrera y en nuestra vida laboral. También, bueno, me gustaría comentar, no sé si a todos les pase, pero yo siempre que veo los títulos de los temas que vamos a ver durante el parcial, siento que van a ser temas difíciles, pero bueno, ya como que después de leerlos y de investigar un poco en internet, siento que se hacen muchísimo más fáciles de entender y que realmente no son conceptos o términos especialmente difíciles. Y bueno, comenzando con los temas que vimos durante el parcial, algunos de ellos fueron el tema de sujetos de derecho mercantil, que bueno, básicamente se refiere a todas aquellas personas que de cierta manera intervienen en algún acto de comercio. Y bueno, he visto que clasifican a estos sujetos de comercio en tres categorías. La primera es el comerciante, que podemos ver que en el Código de Comercio, en el artículo número 3, podemos ver la definición o cómo se clasifican los comerciantes. Y bueno, primero viene el inciso número 1, por así decirlo. Dice que son las personas que tienen la capacidad legal para ejercer comercio.
Después viene en el inciso 2 las sociedades que se constituyen con arreglo de las leyes mercantiles, y como número 3 viene las sociedades extranjeras o las agencias que dentro del territorio nacional realizan actos de comercio. Y bueno, a mí me llama mucho la atención este tema y bueno, no lo había visto como tal, que tiene una definición el comerciante y quiénes son aquellos que participan en los actos de comercio, se les consideran comerciantes durante ese momento, ¿no? Y obviamente hay comerciantes que se les puede considerar por accidente, que es otra de las categorías que estuve viendo durante lo que leí en algunos escritos en internet, y que estos comerciantes accidentales se les considera así porque no tienen derecho como tal de comerciantes. Sin embargo, por algún acto de comercio se vieron dentro de esto y en ese momento pues quedan sujetos a las leyes del derecho mercantil. Y bueno, también tenemos las personas que intervienen en actos mixtos, que bueno, ya habíamos visto que eran los actos mixtos. Entonces, pienso que es un tema bastante interesante. Poco lo he aplicado en el trabajo. Realmente por el área en el que estoy, no tiendo a ver sobre esto, pero me parece un tema muy interesante que espero más adelante poder también aplicarlo. Otro de los temas que vimos durante este segundo parcial fue acerca de las sociedades mercantiles, que bueno, mi compañero Raúl en un inicio del video las explica y las define y todo. Y bueno, yo creo que la que más me llama la atención es la sociedad anónima, que creo que es como la mayoría de las empresas están constituidas y que bueno, tiene algunas características en especial, que por ejemplo no puede ser de un solo dueño, tiene que haber 2 o más socios y no hay límite de socios, simplemente con que sean de 2 para arriba. También que estas empresas pueden tener la duración desde 1 año hasta 99 años, y también que pueden ser cerradas o abiertas, es decir, que pueden hacer oferta de venta de acciones. Y bueno, me llama mucho la atención este tema, ya que las diferentes sociedades, bueno, cuando alguien quiere abrir una empresa, pues tiene que tomarlas en cuenta para obviamente la que aplique para el tipo de giro que va a tener la empresa, pues sea la correcta al momento de constituirla. También dentro de este tema me llama mucho la atención cómo dentro de las actividades que hicimos del trabajo y todo, hicimos como el modelo para realizar una empresa, para dar de alta una empresa y el flujo de los pasos que deben de seguir. Y lo que me gustó mucho de esta actividad fue poder ver todo lo que se requiere, bueno, dependiendo del giro de la empresa, para poder constituirla, y sobre todo que lo que lleva el acta constitutiva. Y bueno, yo creo que fue una de las actividades que más me gustó y que más se me hizo práctica, ya que después de realizarla, digo, ya había leído el acta constitutiva de la empresa, pero bueno, digo, lo entiendo, lo leo y sé que, por ejemplo, tiene un administrador y el consejo de vigilantes y todo eso, pero yo creo que ya después de la actividad y ver exactamente cada punto de ellos, bueno, ya puedo entender a qué se refiere y cuáles son las actividades o las capacidades que tiene el administrador, y así igualmente para el vigilante. Y bueno, yo creo que ya leí todo de una manera totalmente diferente el acta constitutiva. Y bueno, yo creo que fue uno de los temas que más, los temas que más me llamaron la atención y que más pude aplicar en el trabajo durante ese segundo parcial. Y bueno, realmente, como lo he mencionado antes, estoy más como en el área administrativa de la empresa. No veo mucho de esos temas, ya que la empresa tiene su área legal, pero me parece algo muy interesante, ya que al poder ver todos estos temas y poder ver cómo aplicarlos, y cuando tenemos ahí la junta de directores y escucho ahí a los del departamento legal tocar algunos temas, bueno, siento cierto tipo de satisfacción ahora poder entender de lo que están hablando y ciertos términos, y que bueno, ya puedo aportar algo más a la empresa dentro de ese aspecto. Gracias.